La pedagogía es la ciencia de enseñar. Esta ciencia la aplican los y las docentes, quienes son encargados y encargadas de enseñarnos en las escuelas, desde la preprimaria hasta la universidad. La enseñanza-aprendizaje en Guatemala, como en otras partes del mundo, se ha dado en un modelo tradicional. Este modelo tiene las características siguientes. El profesor es quien educa, el estudiante no sabe nada. El profesor es quien habla, los estudiantes quienes escuchan dócilmente. El profesor es quien piensa, quien puede llevar el proceso. Los estudiantes son las personas que reciben información y son dirigidos. Las clases se reciben de manera magistral como vaciando la información. Entre docente y estudiante se reproduce la relación social de opresor y oprimido. Desvinculación entre la realidad del estudiante de su entorno social y cultural con los conocimientos que recibe. Este modelo aplica el autoritarismo y el verticalismo en la indiscutible figura del profesor hacia el estudiante, este último participando únicamente en la recepción de los conceptos, teniendo nula acción en su propia educación. Dicha educación es bancaria o depositaria, debido a que no existe participación activa del estudiante. El profesor impone las reglas del juego y su concepción al estudiante, estableciendo una relación como opresor, oprimido, y en la realidad social, la función del profesor es adaptar al estudiante al orden establecido, eliminando la creatividad, la conciencia crítica, impidiéndole el diálogo que debe existir y con ello dificultando todo el pensar auténtico. La enseñanza recibida ha sido estructurada por las clases dominantes, de ahí que los textos que nos llegan van escritos en un idioma ajeno a los que hablan las comunidades mayoritariamente de cultura maya, con conocimientos y valores ajenos a nuestra vida comunitaria y cotidiana. El sistema educativo da formación a estudiantes que dentro de su fin primordial es tener un trabajo, sirviendo a un sistema que lo obliga a ser eficiente, ser competitivo y en los tiempos recientes ser globalizado, fomentando el individualismo cambiado por el sentido comunitario del hombre y de nuestros pueblos. En verdad, lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime, a fin de lograr una mejor adaptación a la situación que permita una mejor forma de dominación. Existe otra forma de aplicar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se llama pedagogía participativa. Esta forma de enseñanza-aprendizaje tiene a su mejor expositor en el maestro y comunicador brasileño Paulo Freire, quien expuso que para que se dé una verdadera enseñanza participativa, la educación no debe ser vertical, o sea, del maestro en la cima y el estudiante hasta abajo, sino que debe ser horizontal, que tanto maestro como estudiante esté al mismo nivel para que exista un diálogo. El educador necesita del educando, así como el educando necesita del educador. Ambos se educan, aunque las tareas de ambos sean específicas. El educador no es igual al educando, como yo dije por la mañana. El educador tiene que educar, el profesor tiene que enseñar y el educando tiene que aprender, ¿no? La cuestión es saber cómo se dan estas relaciones de tal manera que es una práctica democrática. La pedagogía participativa tiene las siguientes características. La pedagogía liberadora va más allá de la lectura y la escritura, busca en sí misma la reflexión y el cambio de hombres y mujeres en armonía con su entorno natural y con su grupo social. La transformación total de la persona como un sujeto activo, manteniendo la esencia con que fue creado el ser humano. Los fundamentos es la toma de conciencia del estudiante, la reflexión para la acción transformadora.
El diálogo llevado a una relación horizontal entre profesor, estudiante y viceversa permite la comunicación y facilita dialogar, actuando como sujeto y no como objeto pasivo que solo recibe lo que dice el profesor. A continuación, veremos dos ejemplos de cómo instituciones guatemaltecas se encuentran tratando de poner en práctica la pedagogía participativa en los niveles educativos como la preprimaria y la secundaria. Las actividades de educación iniciaron en el año 2001, como parte de la Iniciativa Regional para Centroamérica, RICA, un programa implementado en 4 países, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El enfoque inicial de esta iniciativa impulsó estrategias de desarrollo temprano de la niñez, dando prioridad a actividades relacionadas con la estimulación temprana y cuidados de niñas y niños de 0 a 3 años, y atención intraaula a niñas y niños de 3 a 6 años. Utiliza una modalidad educativa innovadora, que toma en cuenta el contexto y la realidad sociocultural de los niños, niñas y jóvenes, para así fomentar la democracia, la no violencia, la equidad de género, el respeto a los derechos, la interculturalidad y el medio ambiente. Y aquí trabajamos mucho con los cuentos mayas. Esa metodología pues es una metodología activa porque permite la participación de los niños. Se inicia primero con la narración de una historia en el idioma materno de los niños. Posteriormente se presentan láminas en los cuales ellos van a ir identificando a los personajes, hacen una lectura del dibujo que están observando. También está el arte, ahí incluimos el arte, el modelado, la dramatización, ellos dramatizan, actúan. También tenemos el dibujo, ellos dibujan y aquí pues nosotros queremos que el niño desarrolle su creatividad, entonces no le imponemos, sino que le decimos, vamos a hacer una actividad y hagámoslo como ustedes consideren. Se integran diversas áreas, ahí se incluyen el área de destrezas de aprendizaje, expresión artística, el lenguaje, también está educación física porque los niños realizan diversos movimientos. Soy chiquita como la jonjolín, tengo un corazón grande para quererte a ti. Gracias. Se oye decir con frecuencia que en países de Latinoamérica hay escuelas rurales pero no educación en contexto rural y que sea pertinente o apropiada. En el nivel de educación media, la oferta educativa existente llega solo hasta aquellas comunidades cercanas a los pueblos o ciudades en donde funcionan los centros de educación secundaria que ofrecen educación clásica, tradicional o tecnológica. Los jóvenes que viven en comunidades apartadas difícilmente tienen posibilidades de continuar sus estudios más allá de la primaria. Más grave quizá es el problema de la poca o ninguna relevancia que tienen los contenidos que se imparten, los cuales son totalmente ajenos a la realidad rural. Una educación así no puede cumplir con el propósito que debe animarla, de contribuir a producir cambios positivos en la persona y a un mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones. El sistema de aprendizaje tutorial, SAT, es una metodología propia para el área rural, dirigida a hombres y mujeres de diferentes comunidades que han terminado la primaria y que desean seguir avanzando en sus estudios del ciclo de educación básica, sin tener que desplazarse al pueblo o a la ciudad. Esta metodología es activa y participativa. El estudiante es el protagonista del proceso educativo, que a través de textos de autoaprendizaje y con el apoyo de un tutor docente calificado, resuelve individualmente o en grupo las actividades en aula o en el campo. La metodología de estudio varía de acuerdo al contenido de cada lección, pero en general encierra 2 componentes. Discusiones de grupo. En el espacio físico donde se encuentran los estudiantes, estos están organizados en grupos de 5 o 6 integrantes aproximadamente. Cada grupo trabaja la lección que le presenta el texto. Al finalizar, comparten sus inquietudes, dificultades,
logros. Posteriormente resuelven la lección en grupo con el aporte de cada uno de ellos. Presentación formal de la lección por el tutor. Este aspecto consiste en que luego que los estudiantes han trabajado la lección, el tutor tiene la responsabilidad de hacer una revisión y discusión de la misma, conjuntamente con los estudiantes para contribuir al aprendizaje. Esta metodología pretende un enfoque integrador cuyo eje es el servicio a la comunidad. Por su metodología activa, el sistema de aprendizaje tutorial SAT es considerada hoy por hoy como una innovación en educación que tiene el potencial de permitir que la juventud rural sea participante activa y eficaz en un proceso de desarrollo sostenido. Pese a estos esfuerzos, aún persiste en nuestros días la pedagogía tradicional. ACCSS está apoyando a docentes que trabajan en comunidades de Ixcán, Cobán y Fray Bartolomé de las Casas para que apliquen cada vez más la pedagogía participativa en el aula. Poco a poco, porque ACCS le está capacitando a varias familias, a varias comunidades, que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho, y ahorita hay que dar espacio a los niños o a las niñas a que participen, para que algún día, en cuanto se gradúen, ya no les costará opinar en una capacitación o en el colegio, así, ¿verdad? Actualmente los niños tienen la oportunidad de opinar o de tomar decisiones, porque yo no vengo con él, bueno, háganme esto, porque lo tienen que hacer. No. Yo siempre he tratado la manera de explicarles y ya ellos deciden, porque yo no los puedo mandar, porque usted sabe que actualmente ya no es de golpear al niño ni de exigirlo. En cambio antes sí, porque se daba eso de que si, por ejemplo, si el niño viene tarde a la escuela, ¿qué es lo que hace el profesor? Es regresarlo para su casa, cerrarle la puerta, y el niño no tiene esa libertad de opinar, sino que el que oponía las cosas era el profesor. Aún hace falta mucho por hacer, ya que a pesar de que actualmente muchos y muchas docentes están capacitados y se promueve una mayor participación del estudiante, se ha identificado que existe una confusión: creer que la pedagogía participativa, educación liberadora o educación popular es sinónimo de herramientas, juegos o dinámicas, cayendo en el aspecto meramente de la técnica, que no problematiza ni cuestiona las condiciones para su necesaria transformación. Pues nos hacían hacer dinámicas o cantar algo así, o exponer algún tema sobre algo así como esa de la violencia. Pues en el caso mío, a los niños pues les doy la oportunidad que participen, ¿verdad? Que se expresan en algún tema. Por ejemplo, si impartimos un tema, preguntarle, ¿verdad?, si entendieron o no entendieron, que hagan preguntas, que salgan de las dudas, pues, y así, ¿verdad? O si tienen algunas actividades, pues darles esa oportunidad de participar, que todos, no solo a las niñas, sino que ni a los varones, ¿verdad?, darles la igual oportunidad. Cuando el estudiante se sienta sujeto de su pensar y crítico de su entorno, podrá participar no solo en su enseñanza-aprendizaje, sino en las acciones que pasan en su comunidad, su municipio y país. Eric, hey. Yo de Cutanda. Eric, un adolescente de 14 años de edad, originario de la comunidad Sacristal, resultó electo presidente de comunidad en las elecciones que se realizaron en San Pedro Carchá. Hoy, Eric se dirige a una reunión del Consejo Comunitario Infantil y luego al Consejo Comunitario de Adultos. Nuestro papel y nuestra función principal es organizar a los niños, hacer buenas obras y llevar beneficios a toda la gente y a toda la comunidad. Demostrar que como niños y jóvenes podemos apoyar en el desarrollo de nuestra aldea.
En la actualidad, todos son invitados a participar en las reuniones del Consejo de Desarrollo de Sacristal para escuchar sus peticiones y sugerencias. Es muy importante que nosotros nos integremos a los COCODES de adultos. Ellos nos han dado el espacio para participar. Siempre nos han escuchado y han tomado en cuenta nuestras observaciones y nuestras acciones que hemos realizado en nuestra comunidad. Hoy, Eric y sus compañeros llegaron a la reunión de COCODES con algunas peticiones de la niñez y la juventud de la comunidad. Puede ser que estas peticiones influyan o no en las decisiones tomadas por los adultos acá reunidos, pero es un primer paso muy importante el hecho de que los niños, niñas y adolescentes sean invitados y escuchados por los adultos en un Consejo Comunitario de Desarrollo. La educación en nuestro país requiere una profunda transformación, principalmente en el enfoque y la metodología, que se construyan sujetos sociales con pensamiento crítico, que transformen las condiciones de extrema pobreza, discriminación, exclusión, de desigualdad social existentes ahora. Necesitamos crear una sociedad democrática, incluyente, equitativa, un modelo educativo que atienda la esencia de nuestra Guatemala. Una sociedad pluricultural, multilingüe, diversa, amante de la paz y el desarrollo para todos y todas.